Los VSLs no funcionan para los entrenadores personales y te voy a enseñar exactamente los motivos por los que pasa esto en el mundo del entrenamiento personal. Si no me conoces, soy Arturo Masavés y aparte de tener mis propios servicios de entrenamiento online, también ayudo a otros entrenadores a crecer y escalar sus servicios de entrenamiento online y he probado tanto conmigo mismo los servicios de VSL, el sistema de VSL, como también con otros entrenadores y conozco perfectamente el mercado para poder decirte por qué no funcionan los VSLs en los entrenadores personales o al menos en la mayoría de los casos por qué no funcionan y sobre todo obviamente si al final consigues solucionar todos estos aspectos por los que no funcionan los VSL, si los solucionas pues obviamente puedes hacer que funcione, pero principalmente son los motivos por los que no funcionan los VSLs en el mundo del entrenamiento personal. Y para ello te voy a compartir pantalla para enseñarte exactamente todo esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un VSL. ¿Qué es? ¿Qué es un VSL? Pues el VSL al final es una clase donde les cuentas a las personas tu sistema y al final les acabas generando una venta. Esta clase seguramente la hayas podido ver también como un taller, un vídeo, yo que sé, cualquier tipo de cosa. Hay un montón, se pueden ofrecer de distintas maneras, pero al final es un recurso donde tú llevas a las personas a un sitio para que vean una clase y les expliques tu sistema y al final acabamos generando una venta. Hay distintos tipos de embudos de VSL que puede ser por medio de les llevas a una página web donde se registran, después ven la clase y después agendan llamada. También puedes hacer esto pero les llevas a WhatsApp y después a llamada. Pero después hay otros sistemas que van directamente a ver la clase, a agendar o a WhatsApp. En fin, hay diferentes tipos de sistemas, pero no me voy a meter en profundidad en todos estos sistemas porque al final todos pueden funcionar si se trabajan de la manera adecuada. Y al final lo que tenemos que tener en cuenta es cómo hacemos que las personas acaben llegando aquí a estas clases, porque lo podemos hacer por medio de dos formas. O por medio de contenido orgánico en las redes sociales, que al final si trabajamos mucho el tráfico orgánico, pues generamos una audiencia, una demanda reprimida de personas que si van a ver pues estas clases, pues obviamente puede funcionar para acabar elevándoles conciencia y que finalmente te acaben comprando, pero también lo podemos hacer a través de tráfico inorgánico, que al final aquí es por medio de publicidad, de ir a gente que realmente no nos conoce de nada y acabar llevándoles pues a estos sitios para que pues acaben viendo nuestro sistema y que vean que realmente le podemos ayudar con todo ello. Realmente el problema del tráfico inorgánico está para escalar el sistema VSL, porque al final pues necesitamos muchísima inversión a nivel de publicidad para que esto acabe funcionando, pero bueno, no me voy a meter ahí realmente. Realmente te voy a explicar exactamente por qué no funciona en los entrenadores personales y después al final te voy a explicar por qué en la mayoría de las ocasiones hay muchas empresas, consultorías o mentores que se aprovechan precisamente de todo esto para vender esto a entrenadores personales o en otro tipo de nichos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no funciona realmente todo esto en los entrenadores personales? Pues principalmente por el ticket del servicio. ¿Por qué? Porque los entrenadores personales, pues normalmente solemos trabajar un ticket de entre 300 o 600 euros. Es un margen de ticket que se suele trabajar dentro del sector. Sí que al final ahora hay muchos entrenadores que están vendiendo a tickets muchísimo más caros, pero claro, eso es al final gente que lleva ya muchísimo tiempo del sector, pero la realidad es que hay muchísimas personas que están vendiendo a estos tickets. Entonces, al final tú escalar un sistema de VSL si estás vendiendo a 300 o 600 euros, es muy difícil escalar todo esto. Por tanto, al final, si estás vendiendo un ticket de entre 300 o 600 euros, ya seas entrenador o estés dentro de otro nicho, escalar un sistema VSL es muy complicado. Para poder escalar realmente con un ticket dentro del entrenamiento personal, tendría que ser con tickets de entre 1000 y 1500 euros por encima de estos tickets, porque ahí al final es donde sí que vas a poder escalar el sistema VSL muchísimo más. Y al final depende un poco también del nicho, del sistema que estés utilizando, de lo bien que lo hagas y demás, pues que puedas escalar con estos tickets. Pero si no estás por encima de estos tickets de entre 1000 y 1500 euros, escalar un sistema VSL va a ser muy complicado dentro del entrenamiento personal. Por otro lado, también el gran problema que nos solemos encontrar es que necesitamos mucha inversión en publicidad.
Entonces necesitamos una inversión muy alta. Y tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones, pues entrenadores personales que a lo mejor están empezando y que están empezando a invertir en publicidad, pues a lo mejor en muchas ocasiones cuando quieren invertir en esto, pues a lo mejor empiezan invirtiendo 20 euros al día. Y si empiezas a invertir 20 euros al día, no tienes margen para ver si el sistema está funcionando o no, pues porque al final necesitas muchísima inversión en publicidad para ver que realmente el sistema puede estar funcionando. Entonces, con 20 euros al día en publicidad no haces prácticamente nada. Entonces, te tienes que colocar, al menos si estás empezando, con inversiones superiores a 50 euros al día para ver que realmente es un sistema que funcione. Realmente es empezar con 50 euros, pero al final tendrías que escalar muchísimo más si realmente quieres hacer que funcione. Otro motivo es que también tenemos que estar cambiando los anuncios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque en la mayoría de las ocasiones lo que hacemos muchísimos entrenadores, como no somos o no trabajamos muchísimo la parte de publicidad o la parte de marketing, lo que hacemos es ponemos uno, dos, tres anuncios y los dejamos rodando ahí a ver qué resultados tienen. Entonces, claro, si tú al final tienes uno, dos, tres anuncios, se acaban quemando, se acaban saturando enseguida y enseguida empiezan a dejar de tener resultados. Si realmente quieres estar teniendo resultados con la publicidad que estás haciendo con un sistema VSL, tienes que estar cambiando los anuncios cada semana. Y no se trata de que cambies un anuncio. Si tienes inversiones de más de 50 euros, que deberías ir escalando, pues por lo menos por encima de los 100 euros, pues al final tienes que estar cambiando pues por lo menos 5 o 6 anuncios todas las semanas. Al final es como seguir creando contenido en las redes sociales, pero en vez de crear contenido a nivel orgánico, pues los estás creando a nivel de publicidad. Después, otra cosa que tienes que tener en cuenta para que te funcione, tienes que controlar las métricas. Tienes que tener datos. ¿Qué datos tienes que controlar? Pues depende un poco del sistema VSL que estés utilizando, pero tienes que tener datos del CAC, que es el coste de adquisición de cliente, del ROAS, el retorno que te está dando el VSL, que normalmente no vas a obtener un ROAS superior a 3-4 normalmente con un VSL, teniendo en cuenta que lo estás haciendo muy bien. También tenemos que tener, si por ejemplo estás haciendo de VSL agenda de llamada, cuánto porcentaje de gente que ve el VSL agenda, cuál es el CPL, de si haces conversaciones, cuántas de esas conversaciones acaban llevando a llamadas, de las llamadas cuántas estás convirtiendo. Entonces, tienes que tener al final controlados un montón de datos. Y si eres una persona sola que está aplicando todo esto, si tienes equipo, pues obviamente lo puedes controlar y seguramente puedas escalar mucho más. Pero si lo estás haciendo tú solo, seguramente controlar todo esto, aparte de la inversión, el contenido orgánico, los anuncios, etcétera, etcétera, controlar todo esto es muy complicado y en la mayoría de ocasiones no se tiene el control sobre todos estos datos. Entonces, al final, si no controlas todos estos datos, seguramente escalar este sistema va a ser muy complicado. Y luego, por otro lado, también tienes que saber hacer las cosas muy bien. Tienes que tener muy buena habilidad, pues a nivel de creación de anuncios, a nivel de venta, a nivel de hacer conversaciones. Tienes que ser muy bueno haciendo todo eso, porque ten en cuenta que no estás invirtiendo 20 euros o estás vendiendo un servicio de 300 o 600 euros. Deberías estar invirtiendo mucho más en publicidad, deberías estar vendiendo un ticket entre 1.000 y 1.500 euros. Entonces, para poder hacer esto realmente bien, tienes que ser un verdadero experto haciendo lo que haces. Para cerrar un ticket de 1.000 o 1.500 euros, tienes que saber cerrar muy bien, tienes que ser muy bueno cerrando. Y si no eres muy bueno cerrando y estás empezando y te están diciendo que empieces con un sistema de VSL, pues al final los resultados que vas a obtener van a ser muy bajitos. Por eso es muy importante que tengas muy buena habilidad respecto a todo esto. Y principalmente estos son los 5 motivos por los que los sistemas VSL no funcionan en los entrenadores personales. Ahora bien, ¿cómo se aprovechan las empresas de todo esto? Va a ser muy sencillo porque lo vas a entender súper bien. ¿Qué es lo que suele pasar con los VSLs? Porque hay muchísimas empresas que te venden sistemas donde te garantizan resultados en 3 meses, te montan todo el sistema, porque hay pasarelas que te dejan montar todo el sistema, es decir, te montan todo y te ponen garantía de que si no consigues duplicar tu facturación, te devuelven el dinero o incluso te pagan. Yo me he encontrado auténticas locuras aquí y realmente en la mayoría de ocasiones te están engañando porque desconoces cómo funciona. Y claro, caes una vez o incluso hay gente que cae hasta 2 veces, pero claro, luego ya te lo sabes y la gente no acaba cayendo más. Entonces, ¿cómo se suelen aprovechar todas estas empresas con todo esto? Pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que voy a dibujar un gráfico.
Vale, voy a dibujar un gráfico y lo que tenemos que tener en cuenta es que tú al final estás creando contenido dentro de las redes sociales. Entonces tienes un tráfico orgánico, una demanda reprimida. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues cuando tú empiezas el sistema VSL, al principio funciona muy bien porque tienes mucha demanda reprimida, que sería esta demanda que tenemos aquí. Entonces, al principio el sistema VSL empieza a llegar a gente que ya te conoce, que ya te está viendo y le encaja todo lo que le estás contando en el sistema VSL y por tanto funciona muy bien y tiene resultados. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya pasa un mes o pasan unas semanas? Ya empiezas a no convertir tanto. ¿Por qué? Porque ya no estás llegando a esa demanda reprimida que tienes dentro de las redes sociales. Ya estás llegando a gente que no te conoce de nada. Entonces, claro, cuando llegas a gente que no te conoce de nada, ya es mucho más difícil seguir escalando. Entonces, ¿cómo se aprovechan las empresas de todo esto? Pues que ellos saben que al final, cuando tú estás empezando, vas a llegar a toda esta gente, entonces tú vas a ver que al principio vas a tener muy buenos resultados y vas a creer que el sistema funciona y que esto lo vas a poder escalar muchísimo, pero claro, es ahí donde aprovechan a coger testimonio de los resultados que estás teniendo, de los resultados que estás teniendo en tan poco tiempo y lo que no te había funcionado anteriormente te está empezando a funcionar ahora. Entonces tú dejas un testimonio de que está yendo súper bien y cuando siguen pasando los meses, pues cada vez empiezas a tener menos resultados. Entonces, claro, no es porque el sistema no funcione, sino porque escalar todo esto con los datos que yo te he dado anteriormente ya empieza a ser muchísimo más complicado. Entonces, ellos se aseguran de que las condiciones que te han puesto las cumples para cubrir la garantía, porque ellos normalmente cuando te ponen una garantía de resultados te ponen unas condiciones que primero son muy difíciles de cumplir y segundo, pues en muchísimas ocasiones pues la gente no las cumple, entonces al final se aseguran de que la gente no acaban devolviendo el dinero a la gente. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que la gente pues, suele poner? Pues te piden siempre inversiones muy altas en publicidad, te ponen que les estés dando reportes continuamente, cosas que realmente va a ser muy difícil que cumplas, que yo que sé, que tengas alcance orgánico y al final eso no siempre depende de ti. En fin, te ponen como un montón de condiciones que tienes que seguir para poder cumplir la garantía. Entonces, al final, en la mayoría de las ocasiones, esto no se cumple, esto te funciona bien al principio y después baja, y claro, al final tú acabas pensando claro, al principio te funciona muy bien y después no, pero claro, tú ya les has dejado el testimonio y ya la garantía se ha cubierto. Y luego con el tiempo, pues obviamente todo esto deja de funcionar. Por eso al final es muy importante o los motivos por los que no te acaba de funcionando es por todos estos motivos que te acabo de dar yo aquí. Y aún así tienes que hacer las cosas muy bien para que las cosas funcionen. Pero si tienes todo esto en cuenta, todo lo que yo te he contado dentro de este vídeo, pues obviamente puedes hacer que el sistema VSL te funcione. Pero claro, como te he dicho, en la mayoría de ocasiones la realidad de los entrenadores personales es lo que yo te he contado y por eso al final en la mayoría de ocasiones acaba de no funcionar. Así que si todo esto te ha resonado o estás metido en un sistema VSL y pensabas que al principio te funcionaba, ahora no es algo que quieres probar, pues aquí te acabo de dejar toda la información que necesitabas. Si quieres algo más relacionado con todo esto, si quieres pedirme algo de información, ya sabes que aquí abajo en la descripción te dejo mi contacto en WhatsApp y también te dejo mi link de mi comunidad gratuita, de una comunidad gratuita donde al final ayuda a un montón de entrenadores de forma totalmente desinteresada a crecer como entrenadores online. Así que te puedes unir por ahí también. Y si te ha gustado este vídeo, pues nada, dale un buen like y suscríbete y nos vemos en los siguientes.